¿Qué tal? Vamos a ver ahora las diferentes estrategias analgésicas en la mujer embarazada, algunos conceptos básicos. Durante el embarazo son muy frecuentes los cuadros dolorosos y esto genera dificultad en los médicos, sobre todo si no son obstetras, no están acostumbrados a tratar embarazadas. Eh, Durante el embarazo, entre el 25 y el 55 de las mujeres van a sufrir dolor, durante el parto el 95% y posparto el 70%. De este 25% que sufre dolor, la inmensa mayoría es dolor lumbar o dolor de piso pélvico. Y esto va a impactar, ¿sí?, en la calidad de vida de la embarazada. Entonces debemos tener en cuenta que el dolor lumbar va a representar en forma global el 50% de los dolores de la mujer embarazada. Con respecto a la cefalea, a la migraña, las mujeres que son migrañosas durante el embarazo por acción de la progesterona, el 70% mejora. Las migrañas suelen mejorar durante el embarazo en la inmensa mayoría de las pacientes. Ahora, en el post-cesárea, ¿sí?, hasta el 70% de las pacientes van a tener dolor. La cesárea suele tener un postoperatorio doloroso con un pico de dolor hacia las 72 horas post-cesárea y después empieza a mejorar. Así que hay que tener una adecuada analgesia durante el postoperatorio de una cesárea. La embarazada sufre cambios fisiológicos que tenemos que tener en cuenta para poder prescribir adecuadamente los fármacos. Durante el embarazo hay alteración de la absorción, distribución, biotransformación y excreción de los fármacos. Y algunas consideraciones con respecto a esto vamos a hacer. La mayor parte de los fármacos tiene un peso molecular que oscila entre los 600 Dalton y no suelen superar los 800, salvo excepciones como por ejemplo la insulina o algunos esteroides. De todas formas, hay que asumir que sea cual fuese el fármaco que vamos a prescribir, puede generar exposición fetal, ¿sí? Hacia el tercer mes de gestación, el hígado del niño ya tiene capacidad de activar e inactivar sustancias, fármacos, ¿sí?, a través de oxidación y eliminar fármacos, ¿sí?, o sus metabolitos en forma habitualmente más lenta que la madre. Ya vamos a explicar por qué. Tiene que ver con esto. El feto elimina por vía renal los fármacos, al igual que su madre, pero estos medicamentos, ¿sí?, son eliminados por orina hacia el líquido amniótico, donde el niño vuelve a deglutir líquido amniótico, ¿sí?, y puede acumular sustancias activas. Es por eso que los niveles plasmáticos de los fetos, de los niños, suelen ser más elevados que los niveles plasmáticos farmacológicos de la madre. Entonces hay que tener en cuenta esta recirculación de fármacos a través de la deglución y de la orina del feto. Dependiendo del momento en el que expongamos al niño al fármaco, los efectos pueden ser muy diferentes. Hay como dos etapas muy claramente marcadas. Desde la concepción hasta las 8 o 10 semanas, ¿sí?, tenemos lo que llamamos organogénesis. El feto se está formando. Entonces son en estas primeras 8 a 10 semanas donde pueden aparecer las malformaciones físicas por alteración de la formación de órganos. Superada estas primeras semanas, los órganos ya formados empiezan a aumentar de tamaño. Es lo que conocemos como periodo de engorde del niño. El niño empieza a crecer, ¿sí?, pero sus órganos, la inmensa mayoría de ellos, ya están formados. El sistema nervioso fetal tarda un poquito más en formarse, ¿sí?, más de 12 semanas.
Durante las semanas siguientes, como dijimos, después de las 10 semanas, las 30 que sigues, lo que hay es maduración y crecimiento de los órganos. ¿Sí? Hay muchas formas de efectos adversos hacia el feto: malformaciones, retraso de crecimiento, muerte intrauterina, disfunciones orgánicas de cualquier órgano, cerebro, riñón, corazón, ¿sí? Y próximos al parto puede haber toxicidad neonatal como abstinencia, hipoglucemia, sedación, ¿sí? Dependiendo del tipo de fármaco que se esté usando. Hay muchas clasificaciones sobre los efectos adversos farmacológicos en las embarazadas, desde fármacos que no se registran efectos adversos, fármacos teratogénicos contraindicados directamente en la gestación, teratogénicos cuyo uso podría estar justificado bajo ciertas circunstancias, fármacos con otros efectos adversos y fármacos recientemente comercializados donde no conocemos aún qué pueden hacer estos fármacos durante la gestación. Algunas palabras sobre los AINES y embarazo. Después vamos a desarrollar esto y vamos a repetir para que quede bien claro. Y al final vamos a hacer un cuadro que sintetice todo esto. Ibuprofeno y naproxeno. En el primer trimestre pueden dar teratogenicidad con alteraciones cardíacas como aorta bicúspide, aunque esto es muy poco frecuente, ¿sí? Así que podríamos evaluar la posibilidad de darlos en el primer trimestre de ser muy necesarios. En el tercer trimestre, ¿sí?, la inhibición de las prostaglandinas, ¿sí?, las prostaglandinas son necesarias para la contracción uterina y para la relajación del cuello. La inhibición de las prostaglandinas puede generar aumento del tiempo prolongado de parto, por lo que podría generar hipoxia neonatal, puede generar cierre del ductus arterioso en el feto e hipertensión pulmonar del neonato, ¿sí? Entonces, en general, en el primer trimestre los AINES como regla general están contraindicados, sobre todo muy próximos a la fecha de parto, ¿sí? Ahora, durante la lactancia, lo que pasa por leche materna es casi insignificante. Entonces diríamos que ibuprofeno y naproxeno, primer trimestre hay que evaluarlo, poco tiempo y poca dosis. Tercer trimestre seguro no lo vamos a usar, y durante la lactancia se podría usar con más seguridad. Diclofenac y ketorolac durante el primer trimestre parecieran ser lo más seguros, pero en el tercer trimestre tienen los mismos efectos que ya nombramos. Cierre del ductus arterioso, que es el conducto que comunica aorta y arteria pulmonar en la vida fetal, ¿sí? Y durante la lactancia también parece ser medianamente seguros porque pasan muy poco leche materna. La dipirona posee un eventual riesgo de teratogenicidad en animales de experimentación y en humanos, ¿sí? Y la concentración es similar en leche materna porque tampoco se recomienda su uso. Entonces la dipirona eventualmente podríamos evaluarla en algunas circunstancias si no hay opción, pero no sería, ¿sí?, un fármaco seguro o totalmente seguro durante el embarazo. Entonces aquí tienen algunos fármacos sin evidencia de riesgo para uso de embarazadas, ¿sí? Y los que a nosotros nos corresponde ver en términos de dolor, ¿sí?, codeína, paracetamol. Pero recordando que la codeína en sí misma, ¿sí?, es segura, pero hay pacientes metabolizadoras rápidas que tienen el citocromo muy activo en el hígado y que pueden elevar las dosis de codeína plasmática. Recuerden que la codeína es una prodroga, ¿sí?, y por lo tanto generar, ¿sí?, somnolencia o abstinencia fetal. Y si bien desde el punto de vista teórico la codeína es un fármaco seguro, como tenemos esta impredecibilidad de cómo va a metabolizar la madre este fármaco, preferimos no darlo.
Aquí tenemos fármacos teratogénicos contraindicados durante la gestación, ¿sí? Donde podemos ver algunos de uso habitual, ¿no? Como anticoagulantes, fluconazol y antihipertensivos. Bueno, todos estos están contraindicados. Vamos a ver algunos otros, ¿sí? Fármacos teratogénicos cuyo uso está totalmente contraindicados, AINES en el primer trimestre, ¿sí? Entonces, AINES en el tercer trimestre. A partir de la 28 a 30 semana tienen posibilidad de cierre de ductus arterioso con hipertensión pulmonar, ¿sí? Efecto tocolítico, esto significa que evita las contracciones uterinas cuando los doy próximos al parto. Hemorragias posparto, hemorragia cerebral intraventricular del recién nacido, enteritis necrotizante, ¿sí? Entonces, hay que evitar su uso, ¿sí?, al final del embarazo, ¿sí? Los AINES hay que usarlos con mucha precaución al final. Al principio, primer trimestre, se podría evaluar. Segundo y tercer trimestre, segundo con mucha precaución, tercer trimestre intentar evitar su uso. También esto queda claro que tiene que ver con la cantidad de dosis y el tiempo de utilización. Será muy diferente usar una dosis única de ibuprofeno que usar ibuprofeno cada 8 o 6 horas durante 1 o 2 semanas. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Sería una opción potencialmente segura o como alternativa terapéutica el paracetamol y eventualmente los corticoides. Aquí tenemos otros fármacos, como dijimos, IECAS, metamizol, fluoroquinolonas, que estarían contraindicados por diferentes complicaciones, ¿sí? Esta es la categoría que usamos actualmente para guiarnos en la prescripción o proscripción de fármacos en la embarazada. Los fármacos categoría A son aquellos donde hay estudios controlados que no han demostrado riesgo para la madre y su bebé. Pero de estos fármacos hay muy pocos, algunas vitaminas y no mucho más. La categoría B, hay dos posibilidades para que los fármacos se incluyan en categoría B. Que en animales de experimentación no se ha demostrado efectos adversos, pero no existen estudios en humanos. Entonces eso nos genera una duda. La otra opción es que en animales sí se ha demostrado efecto adverso, pero existen estudios controlados en la especie humana que no ponen en manifiesto este riesgo. Y entonces tenemos como una dualidad ahí. En general, los fármacos de categoría B podemos darlos con alguna seguridad. Los fármacos de categoría C también se expresan en dos posibilidades. Animales que sí se ha demostrado efecto adverso, pero no existen estudios controlados en humanos, o que existen estudios que no existen estudios adecuados ni en animales ni en seres humanos. Y en este punto entran los nuevos fármacos. Fármacos que han salido al mercado hace poco tiempo y aún no hemos tenido tiempo de realizar los estudios necesarios, ni en animales de experimentación ni en seres humanos, ¿sí? Uno de estos ejemplos podría ser los pentines, gabapentina y pregabalina, que son fármacos relativamente nuevos. Los fármacos de categoría D se ha demostrado existencia de riesgo para el feto, aunque los beneficios de su utilización son superiores a los riesgos, ¿sí? Los potenciales beneficios pueden superar los potenciales riesgos. La inmensa mayoría de fármacos que vamos a usar son categoría D. O sea que vamos a tener muy pocos fármacos A, B y C, ¿sí? La inmensa mayoría de fármacos son de categoría D. Entonces existen riesgos, pero tengo que darlos porque el potencial beneficio supera el potencial riesgo.
Y ahí entran analgésicos, anticonvulsivantes, antibióticos. Entonces, esto nos obliga muchas veces a prescribir el fármaco, a asumir el riesgo y tener un monitoreo de la madre y del niño, ¿sí?, en periodo de gestación muy de cercano. Los fármacos tipo X se ha demostrado riesgo fetal, ¿sí?, invariable, que supera claramente cualquier beneficio, por lo que no hay que prescribirlo. Un ejemplo clásico de estos fármacos son la talidomida y algunos antineoplásicos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de ahora en más directamente categorías de fármaco A, B, C, D, y X. Muchos de estos fármacos cambian de categoría según el tiempo y la dosis utilizada. Un fármaco puede ser de categoría C, usado a dosis baja y por poco tiempo, y pasar a categoría D si elevo la dosis o elevo el tiempo de administración. Y es por eso que, como regla general, los fármacos se usan en dosis baja y por el menor tiempo posible durante el periodo de gestación. Entonces, en esta página pueden ingresar y van a tener todos los fármacos que pueden usarse con cierta seguridad y el nivel de evidencia en embarazo. Desde fármacos de características para desórdenes alérgicos, cardiovasculares, ¿sí?, de sistema nervioso central, endocrinológico, gastrointestinales, ¿sí?, inmunosupresión, infecciosos, músculoesqueléticos, desórdenes, ¿sí?, neoplasias, nutrición y dolor. Entonces, en base a lo que nosotros estamos viendo hoy, que es dolor, ¿sí?, podríamos ver que la mayoría, ¿sí?, no hay ninguno de categoría A, ¿sí?, de categoría B hay algunos, ¿sí?, como la ciclobenzaprina, ¿sí?, y este podría ser utilizado. Recuerden que es un miorrelajante, útil con efecto analgésico, por ahí en fibromialgia. ¿Sí? Bueno, para manejo de dolor, ¿sí?, categoría A no hay ninguno. Categoría B podremos usar la oxicodona. Recuerden que la oxicodona tiene una farmacocinética muy predecible y una vida media corta si lo usamos en presentación de liberación programada, porque por lo tanto el efecto adverso será corto, ¿sí? Así que la oxicodona es una opción para pacientes con dolor, ¿sí? El acetaminofén, el tramadol también es una opción, y la lidocaína también. Hay más de 750 fármacos de uso habitual. De estos fármacos, solo el 2% son de categoría A, es decir, son seguros para la paciente. El 18% son de categoría B. Se hizo estudios en animales de experimentación, pero en pacientes humanos parecerían ser seguros. Y el 48% son de categoría C. Puede haber alteración en animales y humanos, pero los beneficios superan sus posibles complicaciones. Después hay una menor medida de fármacos tipo D y de fármacos tipo X, que son los que están contraindicados. Aquí hay solo algunos ejemplos, vamos a nombrar algunos, ¿sí?, según frecuencia. Lidocaína, ¿sí?, actividad tipo C, podemos usarlo, ¿sí? Streptomicina tipo D, con precaución, ¿sí? Amoxicilina, un antibiótico tipo B, bastante bien, ¿sí? Heparina tipo C, precaución. Propanolol tipo C, ¿sí? Prednisona tipo B, también se puede usar. Cortisona, ¿sí?, tipo D, un poquito más de precaución, ¿sí? Insulina tipo B se puede usar sin problema. Anticonceptivos orales totalmente prohibidos. Estradiol totalmente prohibidos, ¿sí?
sacarina, ¿sí? Tipo C, cafeína tipo B, eventualmente y sin abuso, ¿sí? Diazepam tipo D, con cuidado, ¿sí? Etanol, alcohol, no. Alucinógenos, cannabis tipo C, preferiríamos no usarlo. AINES, ¿sí? Está entre B y D, según la dosis, en este caso ibuprofeno, y según el periodo de gestación. Ya lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Salbutamol, efedrina, epinefrina, ¿sí? Son todos tipo C, ¿sí? Y la famotidina tipo B, por lo que podríamos usarlo. Entonces, no debemos conocer todos los fármacos utilizados en el embarazo, simplemente los más frecuentes, y si no, consultar a la página que les dejé, ¿sí? Para tener algún grado de seguridad. Entonces, normas básicas para utilizar fármacos durante el embarazo. Considerar que toda mujer en edad fértil está potencialmente embarazada y por lo tanto, ¿sí? Corroborar, hacer los test necesarios y ser precavidos. Prescribir medicamentos solo y solo si son necesarios en una embarazada. Luchar con uñas y dientes sobre la autoprescripción de las pacientes y los hábitos tóxicos, y recuerde que los pacientes, en ramos generales, consideran que muchos fármacos son inocuos y hasta no los consideran fármacos. Tener precaución e instruir a los pacientes sobre eso, ¿sí? Nunca ningún fármaco es totalmente inocuo. Siempre evaluar riesgo-beneficio, ¿sí? Y como la mayor parte de los fármacos de embarazo son de categoría D, esta ecuación es en la que los vamos a basar para prescribir. No vamos a obtener la posibilidad de prescribir fármacos inocuos en términos de dolor. Deberemos hacer un análisis sobre riesgo-beneficio y decidir si asumimos el riesgo porque el beneficio es más importante. Y elegir los fármacos conocidos y seguros. Evitar elegir fármacos muy nuevos, aún no estudiados en pacientes en gestación. Para utilizar entonces adecuadamente estos fármacos, evitar fármacos de reciente comercialización que aún no conocemos, siempre a dosis mínimamente eficaces, tener en cuenta las características farmacocinéticas y dinámicas durante el embarazo y el parto. Recuerden que en el parto necesitamos actividad prostaglandínica, entonces los inhibidores prostaglandínicos en el periodo cercano al parto son un problema. Tener en cuenta las características cinéticas y dinámicas del feto, que son diferentes a la madre, con esta recirculación por diuresis y reabsorción oral. Y también es muy importante que la embarazada conozca sus miedos y sobre todo los miedos sin fundamentos. Asesorarse por su equipo médico y que vea cuáles son teratogénicos, cuáles evitar su consumo y cuáles son adecuados y seguros. Porque muchas pacientes deciden no tomar ningún fármaco y prefieren padecer dolor o alguna molestia, lo cual tampoco es adecuado. Entonces, algunos tips sobre circunstancias frecuentes en el embarazo. ¿Qué hacemos con las embarazadas de fiebre? El primer fármaco que vamos a usar es el paracetamol, ¿sí? A dosis adecuada, por intervalos adecuados, intentando no superar 3 gramos día. No usar aspirina, ¿sí? Durante los últimos 3 meses del embarazo, en el último trimestre. ¿Por qué? Porque se asocia a parto prolongado, a más sangrados posoperatorios y a hemorragia tanto de la madre como hemorragia cerebral del feto. Entonces, en general, no usamos aspirina en el último trimestre del embarazo. En la embarazada con dolor, ¿qué hacemos con los antiinflamatorios? Bueno, los AINES pueden prolongar la gestación
el prolongar el trabajo de parto y las hemorragias postparto por sus efectos adversos y la forma de acción. Inhibición de las prostaglandinas, antiagregación plaquetaria, el útero no se contrae adecuadamente, el cuello no se relaja adecuadamente, y si lo doy muy cerca del parto, hay distocias, ¿sí?, uterinas, el útero no se contrae bien, no se relaja bien, los partos se prolongan y esto puede terminar en sufrimiento fetal. Por otro lado, la antiagregación plaquetaria puede generar hemorragia postparto y esto incluso hemorragia a nivel del sistema nervioso central del niño. Entonces, en esta etapa se sugiere ibuprofeno, que tiene menos anomalías congénitas, bajo peso pretérmino, evita, pero sí está asociado con abortos. Recuerden que si los vamos a usar, ¿sí?, en el primer trimestre, por ahí es más seguro, por ahí evitarlo en el último trimestre, ¿sí?, siempre por el menor tiempo posible y en la menor dosis posible. ¿Qué dicen algunos estudios? ¿Sí? ¿Qué evidencia médica, ¿sí?, seria tenemos sobre paracetamol? Paracetamol y embarazo, factor de riesgo C, es decir, que podríamos usarlo con algunas precauciones. Hay eventos adversos en animales, atraviesa la placenta, se detecta en sangre de cordón umbilical, ¿sí? Ahora, no se observa efectos teratogénicos, ¿sí?, luego del uso materno de paracetamol durante el embarazo. Sí se observa, ¿sí?, concentración prenatal en el conducto arterioso y hay informes, ¿sí?, de casos de uso materno durante el tercer trimestre, en el caso de uso de informe de tercer materno. Entonces, puede cerrar el ducto arterioso con menor frecuencia que otros fármacos. El paracetamol en dosis habituales durante el embarazo no se asocia a riesgo de aborto, ¿sí?, ni a muerte fetal. Es frecuente el uso materno de paracetamol durante el embarazo y puede estar asociado a sibilancias y asma en la primera infancia. Entonces, de lo que tenemos es el fármaco más seguro. A pesar que no está libre de efectos adversos, parecieran estos ser manejables. Entonces, similar eficacia que otros AINES, sin efectos teratogénicos, no atraviesa la leche porque es seguro durante la lactancia y en principio sería la primera elección. ¿Qué pasa con el ibuprofeno? El efecto del ibuprofeno es categoría C o D, más en las 30 semanas de gestación del embarazo se complica la situación. Es categoría C, pero adquiere D luego de las 30 semanas de gestación. Es decir, en el primer trimestre del embarazo, con las precauciones necesarias, podré darlo. Pero en el último trimestre del embarazo disminuye la cantidad de líquido amniótico, cierra el ducto arterioso, prolonga el tiempo de parto y eventualmente puede generar sangrados fetales. Entonces, durante el primer trimestre, ¿sí?, no está frecuentemente asociado a malternación, pero sí se ha asociado a anomalías cardiovasculares y paladar hendido con muy poca frecuencia. Esto quiere decir que podríamos usarlo, ¿sí? Sí se ha observado que no es teratogénico, ¿sí?, la administración de este AINE durante el tercer trimestre, ¿sí? Hay cambios degenerativos del miocardio, constricción prenatal del conducto arterioso, ¿sí?, con alteración de la válvula tricúspide, aumento, ¿sí?, del cierre del conducto arterioso, disfunción renal, oligoamnios, disminución del líquido amniótico por la falla renal del feto, sangrado gastrointestinal o perforación del feto con enteritis necrotizante y sangrado intracerebral. Así que ibuprofeno en el último trimestre de gestación preferimos no darlo. Puede causar cierre prematuro del ductus, como ya lo dijimos,
evitar este AINE al final del embarazo y sobre todo muy cerca del parto. Puntos clave sobre los AINES y el embarazo. Paracetamol, primera elección. Durante el primer trimestre, el tratamiento con AINES, monitoreo fetal, sobre todo volumen del líquido amniótico y características del ductus, que no generen falla renal, ¿sí? Y que no se generen cierre precoz del conducto arterioso permeable. Luego de las 34 semanas hay que discontinuar el AINE para disminuir el riesgo de sangrado perioperatorio, la hemorragia neonatal y la persistencia del ducto cerrado o parto prolongado. Entonces los AINES al final de la gestación hay que retirarlos. La aspirina no se recomienda bajo ningún concepto, ¿sí? Porque el feto tiene escasa capacidad de eliminar salicilatos. Ibuprofeno y naproxeno, escaso transporte de leche materna, porque por eso durante la lactancia serían unos de elección. ¿Sí? Ibuprofeno, naproxeno, primer trimestre y lactancia. ¿Sí? Entonces, clasificación de los medicamentos según teratogenia. ¿Sí? Esto es según la FDA. Paracetamol, categoría B. Dijimos que categoría A, prácticamente las vitaminas y no mucho más. Los AINES, aspirina CD, ¿sí? Entonces, por ahí preferimos no darla, ¿sí? Esto, si ven el asterisco, ¿sí? La categoría en el tercer trimestre de gestación o embarazo atérmico, ¿no? Entonces, la aspirina es categoría C, pero pasa D en el último trimestre. Ibuprofeno, B o C. O sea que primer trimestre, segundo trimestre seguro, tercer trimestre no. Indometacina igual, tercer trimestre no. Ketoprofeno igual, tercer trimestre no. Naproxeno, piroxicam, tercer trimestre no. No hay que perder en cuenta el resto de los efectos adversos de los antiinflamatorios. Hipertensión en la madre, falla renal en la madre, gastritis en la madre, todo eso hay que seguir teniendo en cuenta. ¿Sí? Opioides, bueno, heroína no vamos a usar, está claramente. Dihidrocodeína, ¿sí? Es B, pero D en el tercer trimestre. ¿Y a qué se debe esto? Con la codeína. Bueno, la codeína se metaboliza en un citocromo en el hígado que la transforma de su prodroga en su droga activa. Y hay un porcentaje de personas que tienen hiperactividad de este citocromo, por lo que biotransformarían la codeína en su forma activa con mucha más velocidad y mucho más principio activo, por lo que sería impredecible el efecto de la codeína. No es teratogénico, no altera la motilidad del útero, o sea que tiene un buen perfil, pero hay un porcentaje de pacientes que van a responder en forma exagerada y esto puede dar un síndrome de abstinencia neonatal y entonces por eso no lo recomendamos. La morfina, B al principio, D al final del trimestre porque puede dar síndrome de abstinencia neonatal. Los opioides no son teratogénicos y no alteran el adecuado transcurso del parto, pero sí pueden dar síndrome de abstinencia fetal. Lo mismo pasa con la metadona, lo mismo pasa con el tramadol, ¿sí? Y cannabis no lo recomendamos en general. Se debe tener en cuenta que las complicaciones, todos los opioides pasan muy poco leche materna, el que menos pasa leche materna es el tramadol, ¿sí? Y siempre recomendamos, ¿sí?, sacarse leche materna, ¿sí?, con el sacaleche antes de tomar la dosis del opioide. Guardar esa leche, ¿sí?, y dejar la leche con una dosis plasmática de opioide baja, que es justo la previa a la dosis, y al bebé darle la leche esa que fue la menos expuesta a opioide. A pesar de que los opioides pasan poco por leche materna, la idea es
tomar todas las precauciones necesarias. Antieméticos son todos B, salvo la domperidona que es C, y las benzodiazepinas son todas D. Entonces, eventualmente se podrían usar. Recuerden, como dijimos, el 80% de los fármacos que podemos prescribir en embarazadas son categoría D, donde tenemos que evaluar riesgo-beneficio y en base a eso tomar la decisión. ¿Sí? Efectos nocivos y recomendaciones. Antiinflamatorios. Paracetamol parece seguro. Aspirina, muy ocasionalmente, a dosis muy baja, genera alteración plaquetaria y puede generar sangrados. Naproxeno y ibuprofeno. Durante la lactancia, excelente, parece seguro. ¿Sí? A principio del embarazo también, pero no a fin de embarazo. Ketoprofeno, ¿sí? Y ácido menefálmico, ¿sí? Escasas concentraciones en leche. En la lactancia parece seguro. Piroxicam, también seguro en la lactancia. Diclofenac parece seguro, aunque se han descrito convulsiones en dosis muy altas. Ketorolac, ¿sí? Pareciera ser el uso más seguro de todos. Se puede dar en el primer trimestre, en el segundo trimestre, como todo hay, intentar evitarlo en el tercer trimestre, y en la lactancia pasa muy poco leche materna. El metamizol, la dipirona, en general se evita en todos los estadios del embarazo, eventualmente durante la lactancia. ¿Qué pasa con los otros tipos de analgésicos, los adyuvantes? Entonces les voy a mostrar algunos estudios que hay y que se encontró, y después vamos a ver algunos consensos sobre qué se puede dar. La amitriptilina, en términos de dolor, es uno de los adyuvantes más usados y sí atraviesa la placenta y sí puede tener efecto del sistema nervioso central con deformidades de la extremidad y retraso del desarrollo, sobre todo si se da en las primeras semanas, ¿sí? Entonces puede relacionarse con irritabilidad del niño, nerviosismo y convulsiones, aunque es realmente raro. Entonces, es un fármaco que puede tener efectos adversos, pero son muy poco frecuentes, ¿sí? La terapéutica durante el paciente depresivo o la paciente depresiva durante la gestación debe ser muy individualizada. A veces es peligroso quitar los antidepresivos en pacientes embarazadas que tienden a la depresión intra y sobre todo postparto. Entonces hay que tener alguna herramienta que podamos usar. En ramo general, ¿sí? La Asociación Estadounidense o Asociación Americana de Psiquiatría, ¿sí? Con respecto a los antidepresivos, recomienda lo siguiente: parar las mujeres o que discontinúen los medicamentos antidepresivos durante el embarazo, ¿sí? Para que puedan tener para aquellas que puedan tener alto riesgo de depresión, los medicamentos se reinician inmediatamente posparto. Esto es la recomendación de esta asociación del 2010. ¿Sí? Han desarrollado algoritmos de tratamiento, ¿sí? Para las depresiones de mujeres antes de la concepción y durante el embarazo, sobre todo para las depresiones refractarias con riesgos elevados de autoagresión. Aunque no es un agente de primera línea, la amitriptilina sí se puede usar en el estrés postraumático de las mujeres embarazadas. Entonces, es un fármaco con riesgo. En el posparto se puede usar sin problema, pero en las mujeres con depresiones importantes, evaluando riesgo-beneficio, puede darse durante el embarazo. En términos de dolor, es un poco más fácil, porque las dosis que usamos en dolor son mucho menores a las dosis que se usan en depresión. Así que podría darse en las mujeres durante la gestación con los cuidados correspondientes. La duloxetina, ¿sí? Sí se han observado efectos adversos, pero en animales, ¿sí? No es teratogénica en el recién nacido después de la exposición, ¿sí? Los inhibidores de los recaptadores de serotonina pueden
darse en el tercer trimestre, ¿sí? Aunque en el feto pueden dar insuficiencias respiratorias, cianosis, apnea, convulsiones, alteraciones de la temperatura, interpretado como síndrome serotoninérgico, alteración para alimentarse, vómitos, hipoglucemias. Pero bueno, esto es raro y depende de la dosis usada. Entonces, lo que puede tener el bebé es un síndrome serotoninérgico debido a los IRS, a los recaptadores selectivos de serotonina. Para las mujeres que discontinúan los tratamientos antidepresivos con estos fármacos, ¿sí? Durante el embarazo, pueden tener un alto riesgo de depresión postparto porque por lo tanto deben reiniciarse inmediatamente postparto, ¿sí? Entonces, esta Asociación Americana de Psiquiatría está desarrollando algoritmos, ¿sí? Para ver si solucionamos estas circunstancias. Los pentinoides, donde incluimos gabapentin y pregabalina. Tenemos un problema aquí. Estos fármacos atraviesan placenta, pero son tan nuevos que todavía tenemos datos insuficientes para poder decir si son seguros o no. Entonces, todavía no podemos hacer una recomendación, ¿sí? Sobre estos fármacos. Sí podemos decir que la vida media de los pentines en el paciente neonato es de 14 horas. Con la pregabalina pasa algo parecido. Hay estudios de eventos adversos solo en animales, pero no están claras las implicancias en humanos. Entonces, sabemos que atraviesa placenta, pero los resultados por ahora son inconsistentes. Entonces, hay que esperar todavía para saber si estos fármacos son posibles de dar en las personas embarazadas. Entonces, miren, gabapentin o pentinoides, ¿sí? Durante la administración en el embarazo, y lo que dice la conclusión de estos resultados, ¿sí? Es, ¿sí? El uso de gabapentin en el embarazo no parece aumentar el riesgo de malformaciones importantes. Entonces, pregabalina y gabapentin, volvemos a evaluar riesgo-beneficio y de ser sumamente necesario, a dosis baja, por poco tiempo, podría usar, haciendo la salvedad que todavía los estudios sobre estos fármacos, por ser relativamente nuevos, están muy limitados. ¿Qué pasa con los opioides y el embarazo? Bueno, los opioides, debe quedar claro, no son teratogénicos y eso es una ventaja. No altera la actividad y las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Entonces, todas estas circunstancias estaban presentes en algunos AINES. El problema de los opioides es que pasan la circulación fetal y pueden generar síndrome de abstinencia fetal, ¿sí? Todos los opioides atraviesan placenta y entran a la circulación fetal. Muchos de los opioides concentran en el feto alrededor del 70% de la concentración de la madre, lo cual es mucho. Entonces, ¿sí? Al nacer el bebé y suprimir bruscamente la infusión de opioides, los niños pueden sufrir síndrome de abstinencia fetal, con taquicardia, taquipnea, fallas orgánicas, ¿sí? Entonces hay que tener precaución sobre esta circunstancia. Vamos a describir algunos tipos de opioides y vamos a ver todos los posibles efectos adversos, aunque muchos de ellos son muy raros, y después vamos a ver cuáles sí podemos prescribir. Les voy comentando que el tramadol es uno de los opioides más seguros en el embarazo, ¿no? Pueden observarse efectos adversos en animales. Entonces, atraviesa la placenta humana. Durante el trabajo de parto puede haber, si se usa tramadol, convulsiones neonatales y abstinencia y hasta muerte fetal, por lo que no se recomienda en el trabajo de parto. Y esto pasa con muchos opioides,
¿sí? Mejora un poco con los que no tienen metabolitos activos. La exposición crónica de la madre a estos opioides puede dar síndrome de abstinencia fetal. Entonces, al fin del embarazo hay que evitar el uso de cualquier tipo de opioides, ¿sí? Puede dar trastornos autonómicos, gastrointestinales, diarrea, vómitos, mala absorción, neurológicos, llanto inexplicable, agudo, aumento del tono muscular, irritabilidad, convulsiones, temblores, bueno, todo lo que implica un síndrome de abstinencia. A pesar de esto, es uno de los opioides más seguros para la embarazada. La codeína, ya algo dijimos, no es teratogénico, ¿sí? Pasa placenta, en humanos, ¿sí? Puede dar algunos efectos cardíacos, aunque es sumamente extraño, ¿sí? Se ha asociado, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, se usa la dosis más pequeña efectible, y si la uso a fin del embarazo, el niño va a tener abstinencia fetal. Recuerden, las mujeres metabolizadoras rápidas, ¿sí? En su citocromo pueden aumentar las dosis plasmáticas de este fármaco, y esa es la razón, al ser impredecible, ¿sí? Por la que preferimos no usarlo. La morfina, ¿sí? Atraviesa placenta, no se ha informado teratogenicidad, malformaciones congénitas de niños cuyas madres consumieron morfina, pero después de la exposición intraútero, los bebés pueden mostrar abstinencia, teniendo en cuenta que este es un opioide más fuerte. Por supuesto, reversible, ¿sí? Cuando se usan para aliviar dolor durante el parto, los opioides pueden temporalmente disminuir la frecuencia cardíaca fetal. Esto es transitorio y depende de la vida media del opioide. Recuerden que todos los opioides son inotrópicos negativos. La morfina también sería un opioide medianamente seguro durante el embarazo. El fentanilo, ya sabemos que es un opioide con pocos metabolitos activos, ¿sí? Puede utilizarse como tratamiento del dolor durante el trabajo de parto, porque su vida media es muy cortita, ¿sí? Y son opioides que pueden afectar muy brevemente la frecuencia cardíaca del feto, así que es esperable y manejable. A dosis alta dan rigidez neonatal, hay que tener cuidado. Su uso prolongado por parte de la madre puede dar abstinencia fetal, de lo cual ya hablamos, ¿sí? Y el síndrome de abstinencia neonatal, tras el uso prolongado de fentanilo en las mujeres embarazadas, la abstinencia de los niños es bastante grave, ¿no? Fiebre, irritabilidad, diarreas, vómitos, mala alimentación, alteraciones neurológicas como llanto agudo e inexplicable, hipertonía muscular, irritabilidad, temblor, ¿sí? Así que el uso de opioides a largo plazo puede dar hipogonadismo secundario y disfunción sexual o infertilidad. Entonces, ¿sí? Las pacientes que usan fentanilo en forma crónica sí van a tener frecuentemente complicaciones fetales, pero el fentanilo en un uso breve durante el trabajo de parto parece ser seguro. Los parches transdérmicos, comprimidos transmucosos, aerosoles nasales, tabletas sublinguales, no se recomiendan para la analgesia durante el parto y posparto. ¿Sí? Se recomienda por parte del anestesista el uso del fentanilo endovenoso. Metadona, interesante para la embarazada, atraviesa paciente, y recuerden que de todos los fármacos que hablamos hasta ahora, opioides, este es el que tiene vida media más prolongada, ¿sí? Se considera la metadona el estándar de atención cuando se trata de adicción a opioides, es decir, si tengo una paciente adicta a fentanilo,
lo ideal sería rotar la metadona, con lo cual limito los efectos adversos, ¿sí? En ese aspecto es muy positivo, ¿sí? Y es una opción para control del dolor durante el trabajo de parto, y las dosis de mantenimiento no suelen proporcionar alivio del dolor, así que hay que aumentar las dosis. Las mujeres embarazadas con programas de tratamiento de metadona tienen mejores resultados en comparación a las mujeres que consumen directamente opioides en forma ilícita. El uso prolongado de este opioide por parte de la madre durante el embarazo va a dar síndrome de abstinencia neonatal, como ya describimos, ¿sí? Con los síntomas que ya conocemos, ¿no? Náuseas del feto, vómitos, mala alimentación, rigidez muscular, inestabilidad, convulsiones, ¿sí? El clearance, el aclaramiento de la metadona en la mujer embarazada aumenta la vida media, ¿sí?, en el tercer trimestre del embarazo. Y esto es posible que necesite una dosis de metadona o disminuir la dosis de metadona o prolongar el intervalo, ¿no?, para evitar síntomas de abstinencia de la madre. Entonces, como venimos viendo hasta aquí, todos los opioides son potencialmente complicados, pero son fármacos, sobre todo en el último trimestre de embarazo y cercanos al parto, más seguros que los AINES. Entonces, ¿qué podemos resumir sobre opioides y embarazo? La morfina, teratogénica en ratones, pero no en humanos, ¿sí? Aumenta la incidencia de efectos adversos recién nacidos, pero pasa muy pequeñas cantidades en leche materna, así que durante la lactancia son seguros. El tramadol, escaso o nulo depresor del sistema nervioso del feto, y casi no se excreta con leche materna, por lo que sería el ideal para las pacientes que dan de lactar. Podríamos decir que el tramadol es el opioide ideal en el primer trimestre y durante la lactancia. La codeína, si bien no es teratogénico, dijimos que hay metabolizadoras ultra rápidas, por lo que al ser impredecible su reacción, en principio intentemos no usarla, ya que tenemos otras opciones. La codeína, como les dije, metabolizadora rápida, no podemos predecir su acción farmacológica. Puntos claves sobre los opioides. Hay un proyecto, una colaboración perinatal, ¿sí?, sobre anomalías congénitas, trastornos, donde no se ha reportado que la morfina, la metadona, el tramadol, la oxicodona generen malformaciones congénitas durante el embarazo. El tramadol es el opioide más seguro en el embarazo de lactancia. Primer trimestre, ¿sí?, último trimestre y lactancia. No se recomienda la codeína por esto de ser impredecible en su vida media en las metabolizadoras rápidas. Todas están incluidas dentro de la categoría B de riesgo de la FDA. Cuando aumentamos la dosis del opioide, podrían pasar a ser categoría D, ¿sí? La administración de opioide inmediatamente luego del parto puede llevar a depresión respiratoria del feto. Por eso los opioides se usan durante el parto a dosis siempre moderada. Normas generales para prescribir fármaco en el embarazo. Solo darlo si es necesario. Restringir, sobre todo en el primer trimestre, que es el periodo de organogénesis, donde más malformaciones puede existir. Informar a la paciente que no se automedique. Evitar fármacos de reciente aparición donde aún no conocemos sus posibilidades teratogénicas o de complicaciones. Utilizar siempre la menor dosis eficaz y por el tiempo más breve posible. Evitar la politerapia o polifarmacia. Revalorar los tratamientos, ¿sí?, cuando se conozca un embarazo, y considerar a toda mujer en edad fértil como una posible gestante. ¿Sí?
¿Qué pasa durante la lactancia? Ya terminó el embarazo. También, solo lo absolutamente necesario, restringir las prescripciones, ¿sí? Más en la primera semana de lactancia, luego se puede ir uno liberando un poco, siempre informar sobre los problemas de la automedicación, elegir drogas que no pasen o pasen escasamente la leche materna, ¿sí? Si puedo administrar por vía tópica o inhalatoria, mejor, porque ahí hay efecto local y muy poco efecto sistémico. Al dar el pecho, cuando se supone dar el pecho cuando la concentración de la droga es más baja, es decir, la paciente tomó su fármaco, por ejemplo, morfina, pasaron 4 horas y le toca la nueva dosis. Justo antes de la nueva dosis es donde debe extraerse leche o ofrecerle la teta al niño. Ese es el momento de menor dosis plasmática de la madre, por lo cual pasará la menor dosis al niño, ¿sí? Administrar el medicamento en los periodos que el niño tiene periodos de sueños más largos, sustituir algunas lactancias por suplementos, ¿sí? Artificiales, sustitución transitoria de la lactancia por periodos cortos y siempre vigilar la lactancia para evaluar efectos adversos. Vamos a ver ahora algunas consideraciones dolorosas probables en la mujer. ¿Qué pasa con una embarazada con migraña? Ya dijimos que hasta el 70% de las embarazadas que padecen migraña, estas suelen mejorar durante el embarazo. Si no fuese así, los derivados de la ergotamina pueden provocar abortos. Por lo tanto, están contraindicadas en la mujer embarazada. En la mujer lactante también está contraindicada. Entonces, ergotínicos a la embarazada y lactante, no. Los AINES pueden ser una opción en el primer trimestre, ¿sí? Y durante la lactancia. Si no, se podrá dar beta bloqueante y antiserotoninérgicos. Los pacientes que portan migraña y que se tratan con triptanes, sumatriptán, naratriptán, son, ¿sí?, categoría C. Existen riesgos de malformaciones, pero los estudios no tienen un índice estadístico significativo, ¿sí?, en pacientes tratadas con esta medicación. En general, ¿sí?, pueden usarse en embarazadas, ¿sí? Por lo tanto, siempre advertir del riesgo y solo usar, ¿sí?, en caso que el acetaminofeno, el opioide y el antiemético no sean efectivos. Entonces, si tengo una paciente con migraña, doy paracetamol, doy eventualmente tramadol, que sabemos que los opioides no son de lo más frecuente en las migrañas, ¿sí?, aún así, y doy un antiemético, ¿sí?, que tiene efecto neuroléptico. Si con esto no calma, puedo usar un triptán. ¿Qué pasa con los antiepilépticos? Muchos antiepilépticos se han relacionado con malformaciones en los hijos de madres epilépticas, como paladar hendido, alteraciones cardíacas o craneofaciales, ¿sí?, hipoplasia unguial o digital, retraso mental. Entonces, hay que tener en cuenta los factores de riesgo para teratogenicidad. 2 palabras sobre los anticonvulsivantes más comunes. La fenitoína, la difenilidantroína, puede dar lo que se llama síndrome hidantoínico fetal, que es realmente raro. Anomalías craneofaciales, retraso de crecimiento, retraso mental y defecto en los miembros, ¿sí? Entonces, a pesar de que esto puede darse, la verdad es que no es algo frecuente.
Debe quedar claro que una embarazada epiléptica muchas veces no se le puede suspender el tratamiento epiléptico. El fenobarbital y la carbamazepina también son potencialmente teratogénicos, ¿sí? Y pueden producir algunas anomalías menores similares al de la difenantoína. Durante el primer día de vida, los recién nacidos expuestos a estos fármacos, ¿sí? Fenobarbital, carbamazepina, pueden dar riesgo de hemorragias, ¿sí? Por déficit de vitamina BK, así que habrá que tener presente estos. Esto se previene administrando a la madre vitamina vitamina K, vía endovenosa o vía oral, y durante los meses previos al parto, ¿sí? Se puede aumentar las dosis, incluso se le puede dar al niño al momento de nacimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto que dijimos, ¿sí? Es frecuente que la embarazada se deban tratar con fenitoína o carbamazepina o fenobarbital a la dosis más baja que sea efectiva para controlar las convulsiones, ¿sí? Recuerden, una mujer con convulsiones embarazadas, el riesgo de caída es alto y esto puede ser incluso más deleterio que el probable efecto adverso del fármaco. Durante la lactancia, la cantidad del antiepiléptico que se elimina por leche es casi despreciable, así que durante la lactancia la madre vuelve a sus dosis habituales sin demasiado riesgo para el niño. Entonces, con los antidepresivos, ¿sí? Entre el 8 y el 20% de las mujeres que sufren depresión, ¿sí? Más de la mitad, ¿sí? Puede padecerlas durante el embarazo. El embarazo puede exacerbar la depresión, sobre todo en el periodo posparto, ¿sí? Los antidepresivos pueden incrementar el uso de teratogenia, de abortos, ¿sí? Y no hubo diferencias en abortos y en peso al nacer, pero sí pueden ser teratogénicos, ¿sí? Aquí sí que hay que ser cautos en su prescripción, ¿sí? Pero se pueden usar. No olvidar siempre la terapia no farmacológica, aquagym, yoga, meditación, ayuda mucho en estas situaciones. TENS, ¿sí? Las bandas elásticas, todo esto puede ayudar. Entonces, para concluir esto, ¿sí? Vamos a hacer una especie de semáforo muy simple sobre qué es medianamente seguro, qué debemos usar con precaución y qué intentaríamos no usar. Analicemos primero el primer trimestre de embarazo, hasta las 10 semanas, organogénesis, ¿sí? Lo que podríamos usar en verde, paracetamol, tramadol. Todo lo que vamos a usar, tiempo reducido, dosis reducida. Lo mínimo indispensable para calmar los síntomas y por el menor tiempo posible. Usar con mucha precaución diclofenac, periodos muy cortos, morfina, metadona y oxicodona, ¿sí? No usar ibuprofeno, naproxeno, dipirona y aspirina, hemorragia cerebral, hemorragia posparto, cierre de ducto, trabajo de parto prolongado. Y la codeína porque es impredecible cuánto la van a metabolizar. Pasemos al segundo trimestre de gestación, ¿sí? Fármacos relativamente seguros, paracetamol, ¿sí? Diclofenac, ketorolac, tramadol, morfina, metadona. Aquí los órganos ya están formados. La posibilidad de teratogenia baja muchísimo. Entonces, estos fármacos en esta etapa suelen ser seguros. Los que hay que usar con precaución, ibuprofeno, naproxeno, dipirona y aspirina, que se relacionan más con cierre de ductos y alteraciones cardíacas. No deberíamos usar codeína por lo que ya explicamos. Último trimestre de gestación, paracetamol y tramadol,
parecieran seguros. En el último trimestre, en general intentamos no usar AINES. Morfina, metadona, siempre a poca dosis y por el menor tiempo posible. Diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, dipirona, aspirina, no se recomienda el uso de ninguna AINE en esta etapa. Por lo que dijimos, está próxima al parto. La inhibición de las prostaglandinas retrasa el trabajo de parto, inhibe la contracción uterina, retrasa la relajación del cuello, puede generar sangrado postparto y sangrado neurológico del feto. Y la codeína, que siempre la contraindicamos por la misma razón. Durante la lactancia, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, dipirona y tramadol parecieran ser seguros. Entonces, fíjense que primer trimestre, segundo trimestre y lactancia, tramadol y ketorolac parecieran ser seguros, ¿sí? AINES al final no, ¿sí? Seguimos en la lactancia. Morfina, metadona son seguros, pero siempre darle la leche o la teta por lo más alejado del periodo del pico plasmático del fármaco. Codeína y dipirona, evitar eruccio durante la lactancia. Creo que con este cuadro resumimos un poco cómo deberíamos actuar. Muchas gracias por su atención.